Pues bueno, ya Conchi ha leído los primeros versículos, que era también mi idea. Mi idea también es que vayamos leyendo poco a poco algunos versículos que tengan seleccionados. No sé si se puede poner otro micro, Miriam. Para que no solamente se escuche mi voz, ¿no? Porque si no voy a leer todo el capítulo yo, así. Bueno, mientras vais mirando el micro, si eso... O sea, primero voy a poner un poco de contexto, ¿no? Pues eso, como sabemos, Dina, ¿no? Además de... Bueno, ya también tenemos el contexto de Lea. No sé, algunas estuvimos aquí la reunión anterior de mujeres y se habló sobre Lea. Que Lea era la mujer de Jacob también y tuvo a 6 hijos. Tuvo o sea, 6 de las tribus de Israel, ¿no? Y después al final también tuvo a Dina. Me voy a ir un poquito para adelante a Génesis 30:21, donde dice exactamente... Vale, después de tener pues a los 6 hijos, ¿no? Dice, después dio a luz a una hija y llamó su nombre Dina, ¿vale? Y bueno, Dina al final es la única niña, digamos, que tuvo Jacob con las 4 mujeres que tuvo en ese sentido, ¿no? Bueno, el significado de Dina lo estuve buscando y eso, y del hebreo din significa juzgar o inocencia. Me parece muy curioso porque al final se ve como esa inocencia, porque no estoy segura, pero creo que Dina era como menor, me parece, o por lo menos era más joven que los demás hijos. Entonces se dice como esa inocencia, ¿no? Y Dina, acabado en H, significa justicia. Y eso también me parece muy curioso porque en su historia al final, que ahora la vamos a leer bien, ¿no? Para recordar y eso, se hizo justicia por ella. Es cierto que se hizo justicia de forma desmedida y al final dio problemas a Jacob y demás y al pueblo, pero bueno, ahí la curiosidad de que su nombre signifique justicia. Bueno, el capítulo 34, que es donde vamos a ir que es donde se cuenta toda la historia de Dina, el contexto es después de que Jacob peleó con el ángel de Dios y le bendijo, y ya le dio el nombre de Israel, y después de reconciliarse con Esaú, su hermano también. Así un poquito de contexto. Y ocurre todo en la ciudad de Siquem. Después se van a la ciudad de Siquem, y allí, en Génesis 33, 18, 20, lo voy a leer también. A ver. Vale, dice: después Jacob llegó sano y salvo a la ciudad de Siquem, que está en la tierra de Canaán, cuando venía de Padán Aram, y acampó delante de la ciudad. Y compró una parte del campo, donde plantó su tienda, de mano de los hijos de Hamor, padre de Siquem, por 100 monedas. Y erigió allí un altar, y lo llamó El Elohe Israel. Y El Elohe Israel significa Dios, el Dios de Israel, ¿vale? Un poquito así como para que veamos. Y bueno, esto ya ocurre aquí, ¿vale? Como ya Conchi ya ha leído los primeros 4 versículos, bueno, podemos ver que el capítulo empieza un poco fuerte, ¿no? Porque ella se ve que Dina sale a conocer a las hijas de la ciudad de Siquem, ¿no? Supongo que para hacer amigas o para ver un poco cómo era el pueblo aquel. Y sin embargo, ella es deshonrada. Y además se ve que es bastante joven, era inocente. Entonces, bueno, le ocurre eso. Luego, del 3 al 4, lo voy a volver a leer porque dice... A ver, aquí. Dice... Pero su alma se apegó a Dina, la hija de Lea, y se enamoró de la joven, y habló al corazón de ella. Me parece curioso, o sea, lo he leído porque no sé qué pensar exactamente, pero dice que su alma se pegó a la de ella. No sé qué pensáis de eso, pero es muy curioso, ¿no? Es como que se enamoró de ella, pero de alguna forma como que al final nuestras almas se pueden ligar a otras personas. Entonces, bueno, no sé, lo dejo ahí como reflexión que me dio para pensar. Y también dice que le habla a su corazón, o sea, que como que estaba intentando como persuadirla o algo así. Luego, en el versículo 4 dice: y habló Siquem a Hamor su padre diciendo: tómame por mujer a esta joven. ¿Vale? Seguimos, me voy a saltar un versículo, vamos ahora del 6 al 10. Voy a ir leyendo, bueno, mi idea era que a lo mejor fuésemos leyendo otras personas, pero bueno, voy a ir leyendo yo. Y se dirigió Hamor, padre de Siquem, a Jacob para hablar con él. Y los hijos de Jacob vinieron del campo cuando lo supieron, y se entristecieron los varones y se enojaron mucho porque hizo vileza en Israel acostándose con la hija de Jacob, lo que no se debía haber hecho. Y Hamor habló con ellos diciendo: el alma de mi hijo Siquem se ha pegado a vuestra hija, y os ruego que se la deis por mujer. Y emparentad con nosotros, dadnos vuestras hijas, y tomad vosotros las nuestras. Habitad con nosotros, porque la tierra estará delante de vosotros. Morad y negociad en ella, y tomad en ella posesión. Podemos ver entonces que aquí Hamor, el padre de Siquem, ¿no? de quien deshonró a Dina, que era el príncipe de la ciudad, pues el padre va a hablar con Jacob de padre a padre y le pide a Dina como mujer para su hijo, ¿no?
Y además le pide que se emparenten con ellos, que eso básicamente es que convivan juntos, que forman como, que se mezclen, se mezclen un poco y que formen como un mismo pueblo, ¿vale? Y bueno, vemos en el versículo 7 que los hijos de Jacob al enterarse se entristecieron mucho, porque sabían que había sido deshonrada a su hermana. Entonces, bueno, eso es curioso porque es lo que va a pasar a continuación. Ahora, voy a leer del 13 al 16, ¿vale? Eso, estaban como entristecidos, ¿no? Y respondieron los hijos de Jacob a Siquem y a Hamor su padre con palabras engañosas, por cuanto había amancillado a Dina su hermana. Y les dijeron, no podemos hacer esto de dar a nuestra hermana a hombre incircunciso, porque entre nosotros es abominación. Mas con esta condición os complaceremos, si habéis de ser como nosotros, que se circuncide entre vosotros todo varón. Entonces os daremos nuestras hijas y tomaremos nosotros las vuestras y habitaremos con vosotros, y seremos un pueblo. Vale, podemos ver cómo es pueblo de Dios, estaban circuncidados. Entonces dijeron, bueno, si queréis hacer esto de que convivamos juntos, pues entonces tenéis que circuncidaros todo varón. Pero sin embargo dice que había como, estaban maquinando algo, ¿no? Había como un engaño ahí. Después en el 18 al 19 se ve pues que lo hicieron al momento. Se dieron a eso, ¿no? Porque Siquem quería a Dina como mujer. Y del 24 al 26 sigue. Obedecieron a Hamor y a Siquem, su hijo, todos los que salían por la puerta de la ciudad. Y circuncidaron a todo varón a cuantos salían por la puerta de su ciudad. O sea, que lo hicieron corriendo al momento. Todos lo hicieron. Y aquí viene lo que estaban maquinando un poco los hijos de Jacob. Pero sucedió que al tercer día, cuando sentían ellos el mayor dolor, 2 de los hijos de Jacob, Simeón y Leví, hermanos de Dina, tomaron cada uno su espada y vinieron contra la ciudad que estaba desprevenida y mataron a todo varón. Bueno, aquí se puede ver que bueno, esto es lo que estaban planeando básicamente. Cuando, el tercer día, que era cuando más dolor sentían, más débiles estaban, pues fueron y mataron a todo varón. Para un poquito como vengar a Dina. Pero me parece muy curioso porque aquí en ningún momento se habla con el Señor. En ningún momento dicen, oye Señor, mira, nuestra hermana ha sido deshonrada, ¿qué hacemos? No, ellos directamente van y toman su propia justicia. Y bueno, eso va a tener consecuencias, que lo vamos a ver. Y eso sí, no consultaron a... Y además, después los siguientes versículos no solamente hicieron eso, sino que también tomaron sus bienes, se llevaron cautivos niños y mujeres, sacaron la ciudad entera y no dejaron a nadie, a ningún varón con vida. O sea, que hicieron lo que les dio la gana, lo que les pareció por vengar un poco a Dina. Y bueno, y del 30 al 31, y ya acabamos el capítulo y ahora voy a sacar unas conclusiones más de ello, se puede ver que dice, entonces dijo Jacob a Simeón y a Leví, me habéis turbado con hacerme abominable a los moradores de esta tierra, el cananeo y el fereceo, y teniendo yo pocos hombres se juntarán contra mí y me atacarán, y seré destruido yo y mi casa. Pero ellos respondieron, ¿había él de tratar a nuestra hermana como a una ramera? Entonces, bueno, se ve ahí la frustración que tenían ellos preguntando eso, pero se ve que al final tuvo consecuencias, ¿no? Le hicieron enemigos a Jacob y eso iba a tener también consecuencias más adelante también. Bueno, ¿qué saco yo de aquí? Ahora después vamos a hacer 2 pequeñas dinámicas, ¿vale? Que tengo pensadas así para unos temas también. Pero yo de aquí saco también que tenemos que tener cuidado de no actuar con impulso, ¿no? O de forma visceral, por rabia, por querer tomar nuestra propia justicia o cualquier cosa de ello. Tenemos que meditar mucho en las consecuencias, en a quién afectamos, qué consecuencias podemos tener de todo esto y sobre todo, qué es lo que querría Dios. Qué es lo que querría Dios que cómo actuásemos y qué es lo que pasase, ¿no? Tenemos que consultar siempre a Dios ante todo, sobre todo para decisiones fuertes, ¿no? Y también porque la justicia al final la toma Él. Y también saco de aquí algo muy interesante también, que digo que los actos de un miembro de la familia puede afectar a la familia entera, porque vemos que con simplemente esto, que bueno, Dina simplemente salió, ¿no? Para ver a conocer a las hijas, pero no estaba en el contexto de su pueblo. Y acarreó la consecuencia de que Simeón y Leví, o sea, bueno, le pasó eso, la deshonraron, y luego Simeón y Leví también actuaron como por impulso, y también acarreó consecuencias, o sea, fue una consecuencia tras otra. No sé si sabéis lo del efecto mariposa, pues básicamente eso. Entonces tenemos que tener muy en cuenta y podemos afectar a nuestro alrededor, a las personas con las que estemos viviendo, o lo que sea, o incluso a nuestras generaciones. Tengo aquí 2 versículos que me gustaría también leer, aunque ahora los encuentro. Si alguien quiere buscarlo, es Números 14, 18 y Deuteronomio 7, 9. Si alguien los tiene, los quiere buscar.
Jehová es tardo para la ira y grande en misericordia, perdona la maldad y la rebelión, aunque de ningún modo tendrá por inocente al culpable, pues castiga el pecado de los padres sobre los hijos hasta la tercera y la cuarta generación. Gracias, Alida. Bueno, ahora leemos el otro, pero aquí se puede ver cómo, en plan, Dios es un Dios justo, no le gusta la injusticia, y entonces, pues aquí podemos ver en este versículo cómo hasta la cuarta generación puede acarrear consecuencias las cosas malas que hagamos, o las cosas que hagamos que no estén en el plan de Dios, no sean de Dios, ¿no? ¿Y alguien tiene Deuteronomio 7:9? Reconoce que Yahvé tu Dios es Elohim, Dios fiel, que guarda el pacto y la misericordia para los que le aman, y guarda sus mandamientos hasta 1000 generaciones. Subrayo, para los que le aman. Exacto. Pues sí, es interesante también que vemos que puede acarrear malas consecuencias, pero también puede acarrear bendición. Si seguimos los pasos de Dios, seguimos su consejo y meditamos, ¿no?, en su palabra y seguimos su camino, pues también trae bendición hasta 1000 generaciones, dice. O sea, es bastante. Entonces, bueno, esto un poco así para reflexionar sobre las consecuencias de nuestras acciones y meditar todo con Dios. O sea, cualquier cosilla, irnos a la palabra también, orar, sobre todo pedirle, ¿no?, que nos revele lo que Él quiere que hagamos y no tomar nuestra propia justicia. Bueno, ahora voy a pasar a las dos partes, que voy a hacer dos dinámicas. Voy a explicar un poquito primero, pues, el concepto, ¿no?, y luego pasamos a la dinámica. Bueno, la primera parte yo lo llamaría amistades en nuestro contexto, ¿vale? El camino... vale. ¿El qué? Que había quedado con chicas como que eran fuera de su pueblo, ¿no? Sí, básicamente. Había quedado con chicas de la ciudad de Siquem, que no formaban parte del pueblo de Dios. Eso es. Pues eso, vale. Eso, vemos que todo camino por el que vayamos nos va a influenciar, ¿vale? Y bueno, una cosa muy curiosa es que aún así ella estaba protegida por formar parte del pueblo de Dios, ¿no? Incluso si se desvió, ya estaba protegida. Porque vemos que, aunque fue deshonrada, luego pudo volver a su casa, porque su familia seguía el consejo de Dios, ¿no? Y ellos sabían que había sido transgredida, ¿no?, que habían transgredido contra ella. Sin embargo, ella necesitaba una guía. Una guía como todos nosotros, incluso perteneciendo al pueblo, necesitamos la guía de Dios siempre y estar en Él. Y además, claro, estando en Él, aunque estemos protegidos, Dios siempre nos advierte de las consecuencias que podemos tener en nuestras decisiones. Entonces, voy a leer ahora Proverbios 17 y 19, lo voy a buscar. Proverbios 17 y 19. Vale, leo. Dice: el que ama la disputa, ama la transgresión, y el que abre demasiado la puerta, busca su ruina. O sea, esto es tal cual lo que le pasó a Dina. El que abre demasiado la puerta, busca la ruina, ¿no? Si abrimos demasiado nuestro corazón, creo que en otros proverbios, en Proverbios 4:23, también dice que tenemos que guardar nuestro corazón de lo que no es de Dios. Pues eso, si abrimos mucho la puerta a, a situaciones que nos alejen de Dios, a personas que nos alejen de Dios, y estamos dándole la bienvenida a todo lo que venga, si no es de Dios, vamos a buscarnos la ruina muchas veces. Nos van a venir consecuencias negativas y bueno, siempre podemos volver a Dios, ¿no? Y Dios nos está protegiendo, pero Dios nos advierte de estas cosas, que tengamos cuidado para poder vivir aquí bien y podamos ser bendecidos por Él. Y también, ahora me gustaría también ver, cómo tenemos que ser apartados, ¿no? Porque en ese sentido, si no tenemos que abrir la puerta a todo el mundo, tenemos que ser un poco apartados. No quiere decir que nos vayamos a ir a una isla todos los hermanos juntos ahí. Tenemos que estar en el mundo al fin y al cabo, pero sí tenemos que diferenciarnos. Eso significa santificarse, ¿no? Ser un poco apartados, diferenciarnos del resto. Y bueno, en esto de apartarnos, me vino a la cabeza y dije, bueno, es que al final no podemos agradar a todo el mundo. Por mucho que queramos muchas veces ser agradables para todos y tal. Y me vino a la cabeza el versículo este de Juan 15:19. Tengo un montón de versículos aquí, porque mientras iba haciendo el estudio me iban viniendo como versículos, los iba buscando. Si alguna lo quiere leer. Si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo, pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. Bueno, aquí se ve bastante claro, es que no hace falta aportar mucho más, ¿no? En plan, Dios al final lo dice todo.
si queremos seguir a Dios y agradar a Dios, a veces no podemos agradar a las personas del mundo. Porque no pertenecemos al mundo, ¿no? El Señor lo dice. Y bueno, al final eso, como conclusión, digamos, nuestras amistades y contextos, las personas, o sea, nuestras relaciones sociales con quienes nos llevemos, al final forman también nuestra identidad. Entonces, si nuestra identidad está en Dios, queremos que nuestra identidad esté en Dios, también vamos a querer relacionarnos con personas que sigan la palabra de Dios, ¿no? Sobre todo, o sea, es decir, no abrirle el corazón a personas que a lo mejor pues que sigan caminos tergiversados de la palabra de Dios. No quiere decir que no nos relacionemos con esas personas, pero sí tenemos que cuidar nuestro corazón de ellas y no abrir las puertas demasiado, y sobre todo pues en quien tengamos consejo, confianza, que sean personas que sabemos que diligentemente siguen al Señor, ¿no? Siguen su palabra. Y bueno, ahora ya... bueno, tenía aquí otro versículo. Eso sí, porque estaba pensando y digo, el Señor al final quiere que todos estemos unidos en comunión como iglesia. Bueno, os lo puedo decir si queréis, lo leéis vosotras. 1 de Corintios 1:10, que habla de eso, de cómo el Señor quiere que estemos unidos y que tengamos comunión entre nosotros, que tengamos un mismo pensar. Y ese tipo de cosas lo dice en 1 de Corintios 1:10, por si lo queréis leer. Y ahí en casa también. Vale, pues ahora vamos a la actividad, que en casa pues sí la pueden hacer juntas, porque luego voy a hacer grupos, ¿vale? No sé de cuántas personas, porque no sé cuántos somos, pero bueno, ahora os cuento. Y os digo más o menos en qué consiste la actividad, que va relacionado con esto. Eso, como las personas con las que nos relacionamos influyen en nuestra vida, ¿no? Y también en nuestra espiritualidad y en nuestra cercanía con Dios, sobre todo. Pues yo creo que es muy importante analizar las características de nuestras amistades, familia, compañeros de trabajo, las personas con las que convivamos generalmente, ¿no? Desde una perspectiva bíblica, claro. Entonces, bueno, no vamos a definir qué es la amistad o cómo es una buena familia, porque si no, eso sería otro estudio ya. Pero sí, del conocimiento bíblico que tengamos, me gustaría que ahora analizásemos las características de las personas que más nos rodean. ¿Vale? Voy a repartir ahora unos papelitos y en casa lo pueden hacer pues en una libretita o lo que sea. Y eso, yo os diría que pusieseis 5 personas, porque hay un estudio que decía que las 5 personas con las que más nos relacionemos son las personas que definen cómo somos. Entonces, bueno, yo diría 5 personas, pero si no se os ocurren 5 personas o relacionáis más con 2 personas o 3 nada más, pues podéis poner también 3, lo que sea. Y eso, poner las características que creáis que esas personas tienen, ¿vale? Y después podéis tener un rato de oración, de pensar si el Señor pues querría que esas características influyesen en vuestra vida, o simplemente tendríais que tener un poco más de cuidado con ciertas cosas. Eso es lo primero, ¿vale? Os lo voy a repartir si queréis ir repartiéndolos. Romanos 3:12, que lo tengo aquí ya. Dice, lo voy a leer. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. O sea, ninguno es justo, ninguno de nosotros es justo. Entonces, ¿por qué estamos siendo nuestros propios jueces cuando nos sentimos culpables? Que a ver, no lo podemos evitar porque muchas veces nos vamos a sentir culpables, también porque conocemos de Dios, ¿no? Y sabemos que a veces pues lo hacemos mal. Eso es obvio. Pero a mí me hacía reflexionar y digo, bueno, pero al final, ¿quién es el juez? Dios. Entonces muchas veces tenemos que reflexionar y decir, vale, Señor, tú eres quien decide por mí. Entonces, si nos sentimos mal o lo que sea, hay que dejar nuestras cargas al Señor. Dejarle las cargas, porque al final, precisamente, aunque nosotros seamos culpables, Él al final nos perdona. No quiere decir que no tengamos consecuencias, pero Él nos perdona y Él dice que Él cargó con nuestra culpa. Y también Él, si permanecemos en Él, Él nos hace justos. No es que nosotros seamos justos, pero si permanecemos en Él, Él nos justifica a nosotros, porque cargó con toda nuestra culpa al final. Y bueno, nosotros ¿qué nos queda? Pues aceptarlo y seguirle, ¿no? Seguirle en todos los caminos y hacer todo lo que podamos para parecernos lo más posible a Cristo y santificarnos en Él. Y en el mismo capítulo de Romanos 3, del 23 al 24, lo explica. Dice: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. Pues bueno, aquí se explica bastante bien. Todos somos destituidos de la gloria de Dios, ¿no? Por ser pecadores, por nuestra carne, ¿no? Nuestra carne pecaminosa, pues ya de por sí estamos ya alejados de Dios. Pero sin embargo, Él cargó con todo eso y nos ofrece el camino al cielo directo. Entonces, lo que tenemos que hacer es confiar en Él, ¿no?
confiar en Él, agradecer por este regalo que nos ha dado y seguirle, seguir en sus caminos. Y bueno, yo también me preguntaba aquí y decía, vale, ¿y si somos tan desastres, no? ¿Por qué Dios hace esto? Y me acordé de un teatro que hicimos una vez, hace tiempo, que lo hice con Alejandra. Sí, que precisamente era esto, yo creo que yo era la abogada y ella era la culpable. Y al final intercambiábamos la ropa porque digamos que la abogada como que representaba el papel de Cristo, ¿no? Y al final intercambiaba la ropa y la ropa con rayas, ¿no? Del que iba a estar preso, se lo queda la abogada y dice, vale, yo es que pago por tus pecados, ¿no? Y tú eres libre. Y básicamente eso es lo que hace el Señor. Y me acuerdo que había un versículo que era 1 de Juan 4:10, que ahí lo explica bastante bien. En esto consiste el amor. No en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Amén. Sí, la verdad, precioso. Pues ahí podemos ver que al final Dios nos amó primero. Y todo fue por amor. Yo muchas veces pienso y digo, la verdad que no llego a alcanzar el por qué lo hizo. Pero es que simplemente Él es amor. Entonces es que no tenemos que cuestionar nada. Simplemente Él lo hizo por amor y nosotros lo que tenemos que hacer es dar gracias y confiar en Él. Y bueno, tengo aquí apuntado algún versículo más, pero vamos a seguir ya ahí a la dinámica. Porque, bueno, eso, simplemente decir que tenemos que conocer a Dios a través de su palabra. Es la mejor forma que tenemos para saber que vamos por el camino correcto. Y también dejar que su espíritu nos guíe, porque también Dios nos dio su espíritu por eso. Y bueno, vamos a pasar a la siguiente actividad. Vale, darle la vuelta. Tenéis la hoja, ¿no? Todavía. Y en casa, lo que sea que estéis usando. Le podéis dar la vuelta, ¿vale? Y podéis ponerle otro título, ponerle la culpa, por ejemplo. Vale. Y ahora vamos a escribir motivos, o 1, 2, los que se vengan a la cabeza si reflexionáis un poco, por los que os sintáis culpables. En general, por lo que os sintáis culpables en general, cualquier cosa, a lo mejor en el día a día, o algo que recordéis, o incluso algo que ahora tenga consecuencias de a futuro, como por ejemplo le pasó a Dina, ¿no? Algo que a lo mejor te arrepientas de haber hecho y que ahora tenga consecuencias en tu vida. Vale, pues ahora podemos estar un tiempito en oración, ¿no? Para entregar estas cargas que tenemos al Señor. Y yo había pensado también, si os apetece, pues hacer también grupitos o comentar y orar unas por otras, ¿no? Pues eso, para ayudarnos a las culpas que tengamos, que podamos entregarlas al Señor y al final también entregarnos a Él.